Bueno, bienvenidos a estas últimas ya sesiones de nuestro Cineforum. Nos queda, todas las que vienen ahora son pertenecientes al mes de junio, con lo cual de alguna manera ya empezamos a tener una especie de, podemos empezar a formarnos en la cabeza una especie de idea de todo lo que nos ha llevado este año a reflexionar y a mirar hacia atrás y ver todas las diferentes etapas, todas las películas que hemos visto para contextualizar de alguna forma todo lo que llevamos aprendido este año, que espero que haya sido mucho. Eh, Hoy nos vamos a ir a la última de las grandes vanguardias que nos quedaban, que es la Nouvelle Vague. Lo que pasa es que lo vamos a ver de una manera distinta, lo vamos a ver de una manera diferente porque vamos a ver las postrimerías, es decir, lo posterior a la Nouvelle Vague. Es uno de los periodos más importantes de la historia del cine, quizás porque los críticos han sido los primeros en dejarse llevar por toda la maraña técnica, la maraña reflexiva, la maraña crítica, nunca mejor dicho, y la maraña de estudios acerca de todo lo que es la historia del cine, que han detectado que de alguna manera los franceses, tal y como apuntamos en las primeras clases, fueron pioneros en muchísimas cosas. El análisis cinematográfico, entre otras cosas, lo cual les llevó incluso a preguntarse en cierto momento qué se podía hacer con la narrativa cinematográfica en este caso, a mediados de siglo. Con lo cual, justo son los franceses los que de alguna manera con esta vanguardia, con esta manera de hacer cine, nos acercan a ese futuro que ellos plantearon y que vimos también de la mano de Jean-Pierre Melville, que es esa adaptación de los códigos, en este caso del cine norteamericano, del cine negro, puesto al servicio del cine policíaco, el cine de gángsters, y que luego influiría en todo lo que vimos en la parte del nuevo Hollywood en Estados Unidos. Podríamos concluir que la Nouvelle Vague todavía no ha finalizado, y no es un movimiento que tenga un fin, como si lo tuvieron en el neorrealismo italiano, como si lo tuvieron, por ejemplo, el cine soviético, o cosas que veremos también en su debido momento, aproximadamente, si no recuerdo mal, la semana que viene, nos meteremos a observar todo lo que es, digamos, lo que ha venido después de la Nouvelle Vague, una vez que los cineastas de esta corriente dejan de hacer este tipo de cine o mueren, como es el caso de Truffaut en el año 83. Y en este caso nos quedamos con las historias que nos cuentan, por ejemplo, directores actuales como Xavier Giannoli, Maïwenn Levesco, Stéphane Brisé o Céline Sciamma, que son, por nombraros algunos, son cineastas todas ellas, o todos ellos también, pertenecientes a esta nueva corriente que hereda estas fórmulas del cine de la Nouvelle Vague. Por haceros un recordatorio, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Agnès Varda o Alain Resnais son algunos de los nombres clave que tenéis que tener en la cabeza a la hora de hablar de la Nouvelle Vague. Y hoy nos vamos a quedar con el que no ha sido nombrado en esta frase anterior que acabo de pronunciar, que es un tal Maurice-Henri Scherer, más conocido como Eric Rohmer. Es el cineasta que nos toca esta semana. A ver, dame un segundillo. Aquí estoy. Entonces nos situamos, por tanto, para la película de hoy en 1972. Vamos a irnos a un momento en el que ya llevamos 2 décadas con la Nouvelle Vague. Acordaos que surge alrededor de 1954-55. Y en estos 17-18 años que llevamos ya con la existencia de la Nouvelle Vague, ya hemos sido testigos de todo lo que los cineastas querían contarnos en esta época. Entonces, acordaos de que La Pointe Courte, que era la película de Bagdad del año 55, y El Bello Sergio de Chabrol son las que inauguran el movimiento. Todos los cineastas tienen algo en común, que es que empiezan como críticos, primero en la revista Cahiers du Cinéma, algunos en Positif, pero de alguna manera son los que apadrina André Bazin y los lanza de alguna forma a la costumbre de hacer cine, al arte de hacer cine y a lo que es esa mini industria al margen de todo lo conocido, todo lo que llegaba en este caso de Estados Unidos y que de alguna forma les inspiraba para poder hacer sus películas, cambiando, eso sí, determinados modos de expresión, como era el caso de Godard. Entonces, en este momento nos tenemos que situar también en un instante muy importante a nivel político, y es que todos los cineastas de esta época pueden hacer cine o empiezan a hacer cine gracias a las leyes proteccionistas que empiezan a salir por parte, sobre todo, del gobierno de Charles de Gaulle, del general de Gaulle, y más concretamente de su ministro de Cultura, que era André Malraux,
que impulsará en el país, fundamentalmente a partir del final de la guerra con Argelia, toda una serie de leyes que van a proteger diversos estamentos culturales de Francia. Entonces, podríamos decir que de toda la Nouvelle Vague, André Bazin, a través de su libro ¿Qué es el cine?, que es un totémico manual de no solamente de qué es el cine, sino de todo este movimiento, son las bases fundamentales para entender la Nouvelle Vague y parte del cine posterior. Aún todavía se sigue estudiando como uno de los manuales más importantes de teoría cinematográfica, y de alguna manera aquí es donde aparece uno de los preceptos básicos de todo este movimiento, que es desterrar la manipulación en el cine y que este arte deba acercarse a su verdadera esencia. Aparecen conceptos como autor, aparecen conceptos como escritura cinematográfica o el cinema qualité, ¿no?, frente al cinema verité, que era lo que defendían en este caso los que estaban más a favor del cine documental como una de las partes más importantes de la narración cinematográfica. Entonces, todos estos jóvenes que empiezan a hacer cine en los años 50, 60, son aquellos que nacen casi con la Segunda Guerra Mundial estallando y que en este momento tienen unos 20, 25 años y que empiezan a admirar las películas que les llegan sobre todo de Estados Unidos. Empiezan a admirar a Orson Welles, empiezan a admirar a Alfred Hitchcock, a Howard Hawks o a John Ford. De hecho, conocidas son las entrevistas que, por ejemplo, hizo Truffaut a Alfred Hitchcock y que están recogidas en uno de los libros más importantes de historia del cine, que es el de Hitchcock-Truffaut, las entrevistas, y que de alguna manera son tratadas como verdaderas manifestaciones. Todo el cine que ven de estos autores, los franceses, los jóvenes franceses, empiezan a creer que todo ello responde al concepto de autoría, ¿no? Todo esto de la política de los autores y demás, y que es la manera de los ejemplos a seguir frente al cine que se estaba haciendo en ese momento en Francia, que era como el que vimos en su momento, el de Max Ophüls, que es un cine maravilloso, pero que de alguna manera ellos creen que es algo de una etapa completamente anterior, vetusta, añeja, y que ya tiene que quedar atrás. Ahora no estamos en las salas de cine, sino que en Francia se empiezan a cultivar los cineclubs, los cineforums y una cosa llamada la Cinémathèque Française, la Cinémathèque, que es la cinemateca, que es el lugar donde se reúnen, ya me vais a dar la gracia por la traducción, pero es verdad que es complicada, donde todos los días se van a proyectar, casi siempre en sesión continua, hasta 5 películas distintas, casi todas ellas de los autores anteriormente mencionados, Hitchcock, Hawks, Ford, Welles, etc. Entonces, el 59 es la época en la que eclosiona la Nouvelle Vague. En 59 y 60 se estrenan Los 400 golpes, se estrena Hiroshima, Mon Amour, y en el 60 se estrena Al final de la escapada. También es el año en que Marcel Camus hace en Brasil Orfeo Negro, que se lleva la Palma de Oro, y de alguna manera también es una película que levanta también de alguna forma la industria del cine francés. Principios que subyacen a la Nouvelle Vague, pues la improvisación en los guiones, las constantes reescrituras. Esto es algo que vimos cuando hablamos del neorrealismo, porque Rossellini era muy de todo esto, la iluminación natural, la renuncia a rodar en los estudios y los exiguos presupuestos, es decir, eran cosas producidas por ellos, mínimas y con unos gastos que fueran sufragados íntegramente por productores que casi siempre eran amigos y que de alguna manera fueron los que edificaron a todos estos directores. A ver, dame un segundillo, que voy a buscar la información pertinente. Entonces, en este caso, de alguna manera esto es una demostración, lo que os estaba contando, de talento frente a talonario. Los franceses querían demostrar que se podían hacer buenas películas sin tener que tener encima a los productores, a los grandes megalómanos estos de los Estados Unidos, que son los que vimos en la clase de Ernst Lubitsch, ¿no? Acordaos de David O. Selznick, de Irving Thalberg y de toda la cohorte de gente que había al cargo de los estudios en Estados Unidos. Entonces, por no extenderme mucho, vamos a ir directamente a la parte de Rohmer, que es la que nos importa, y de alguna manera vamos a intentar entender qué es lo que hace Rohmer y qué le hace distinto a todo lo que hay en este momento. Rohmer nace en Toul en 1920 y comienza su carrera como artista en la literatura. Él publica una serie de novelas en París cuando llegan alrededor de 1940-42. Es muy joven cuando empieza a escribir y rápidamente se interesa por el cine. Esto es como las reuniones, pues las que aquí hubo en los años 60 o 70, ¿no? Que al final
todos en la escuela de cine, de repente eran un montón de chavales que luego terminaron siendo Martín Patino, Carlos Saura, García Berlanga, Mario Camus, Víctor Erice, etc. Pues aquí pasa lo mismo. Romer, este joven Romer, que llega desde Tule hasta París, se va a la Cinemateca porque se entera que hay unas proyecciones y se entera que hay se exhiben varias películas que le interesan, y allí coincide pues con gente, un tal Jean-Luc, un tal François, un tal Alain, y que de alguna manera todos tienen en común su pasión y su amor por el cine, en especial el cine norteamericano. Entonces él empieza a rodar cortometrajes, se cambia su nombre, bueno, no se cambia su nombre, se pone un nombre artístico y escoge Eric por Erich von Stroheim, uno de los grandes directores del cine alemán, huido a Estados Unidos cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, y Romer por el novelista británico Sax Rohmer, ¿no? Que es el autor de las novelas míticas de Fu Manchu. Entonces son libros que a él le gustan, le apasionan y que de alguna forma le construyen también esa identidad para con su futuro en el cine. Entre el 53 y el 63, es decir, la época de más efervescencia de la Nouvelle Vague, él trabaja como redactor jefe en Cahiers du Cinéma. Entonces, junto a Claude Chabrol, es el autor de uno de los primeros ensayos que se tienen a nivel crítico y teórico sobre el cine de Hitchcock. No solamente son los que le llaman el maestro de la puesta en escena, el maestro, el genio de la imagen. Ellos son los primeros que se dan cuenta de que en el cine de Hitchcock no solamente hay suspense y el whodunit y el MacGuffin y todas estas cosas, sino que hay algo más detrás de todo el cine de Alfred Hitchcock, lo cual le convierte en lo que ellos llaman autor. Poco a poco empieza a rodar también esas entrevistas y termina entrevistando a personajes relevantes, muy relevantes del cine, como pudieran ser Louis Lumière, tan relevante que fue el que inventa el cine, o Carl Theodor Dreyer, que es uno de los grandes mitos del cine, bueno, mitos, uno de los grandes genios del cine, en este caso del cine europeo, mal llamada expresión, pero bueno, del cine danés en concreto, uno de los primeros maestros del cine en Europa. Empieza a rodar cortos, entrevistas, le encargan la TF, la TF1, la Televisión Nacional Francesa, le empieza a encargar varios documentales sobre cine, y aparte él empieza a rodar también cosas a nivel más personal, ¿no? Que es de aquí donde salen, por ejemplo, los cuentos morales, del cual hoy la película que nos toca, El amor después del mediodía, pertenece a esta serie de cuentos morales, que son 6 películas, y esta justo en concreto es la última de todas ellas. Sin embargo, bueno, su primera gran película es Mi noche con Maud, protagonizada por Jean-Louis Trintignant y François Fabian, y también incluida dentro de este ciclo de cuentos morales, que está formado por La panadera de Monceau, La carrera de Suzanne, La coleccionista, Mi noche con Maud, La rodilla de Claire y la que nos ocupa hoy, El amor después del mediodía. Por centrar un poco la película, vamos a fijarnos y vamos a intentar... Es una película de diálogos. Es una película muy, no al nivel Fassbinder de la semana pasada, sino que aquí ya vamos a intentar encontrar a un cineasta que lo que hace es fijarse y radiografiar las relaciones humanas. Vamos a situarnos en 1972 y vamos a empezar a hablar de cosas que hoy son normales, pero que en aquella época fueron chocantes. Hablar del poliamor y justificar el poliamor en aquella época, o la poligamia o la poliandría en aquella época, era algo complejo, y Romer lo hace con una naturalidad extraordinaria. Entonces, todo el cine presuntamente romántico que surge a partir de esta época, me viene por ejemplo a la cabeza Linklater con su trilogía esta de Antes del amanecer, Antes del atardecer, Antes del anochecer, y todas estas son, a ver, no copias, pero sí homenajes muy explícitos a las películas de Romer. Entonces, bueno, Jonás Trueba aquí en España es un romeriano a saco. Entonces, los exiliados románticos, ya de sus propios, Los ilusos, ya de todas las canciones hablan de mí, todos estos títulos ya nos empiezan a invitar a pensar en todo este cine de la post-Nouvelle Vague, en este caso la influencia en España a través del hijo de Fernando Trueba, que es muy interesante también. Pero yo lo único que os voy a pedir para cuando veamos El amor después del mediodía es que os dejéis llevar por la historia. No cuestionéis a los personajes, no intentéis emitir juicios de valor, sino intentad entender a dónde quiere llegar Romer con la historia que nos va a contar. Fijaos en la puesta en escena, fijaos en el despacho, cuando empiezan a interactuar unos personajes con otros, el plano, por lo menos la escena, la secuencia final, y todo lo que es este viaje que nos va a proponer Romer por una película que vamos a ver hoy, que es El amor después del mediodía. Incluso intentad indagar en el propio título, porque nos va a dar muchas pistas. Y de alguna manera también
fijaos en cómo, además, bueno, tenéis la mayoría de ellas en Filmin, porque hay un acuerdo firmado entre Filmin y A Contracorriente, que son los que han recuperado estas películas para el mercado español, y están todas los cuentos morales y las comedias y proverbios, ¿no? Que son otras tantas, El Rayo Verde, pues está la de Paulina en la playa, etcétera. Pero de los cuentos morales, que además fijaos en el nombre, cuentos morales, se nos empiezan a contar en 72 cosas que dices, son fuertes, ¿no? Son curiosas y hasta ahora, bueno, iba a decir que hasta ahora nadie lo había hecho de una manera tan explícita, pero ojo, acordaos de ese bajón, bueno, el bajón del cine empieza en el 34, cuando está el código Hays, y acordaos justo un año antes cuando vimos aquella película de Ernst Lubitsch, Una mujer para dos, que era una de las veces en las que se veían trío, Gary Cooper, Miriam Hopkins y Fredric Mark haciendo un trío absolutamente delante de nuestras narices. Todo eso llegó a su fin cuando llega el código Hays, y ahora los franceses, de nuevo pioneros en recuperar cosas, en estudiar cosas y en adelantarse a cosas, son los primeros también que empiezan a plantearse este tipo de mensajes. Hoy lo tenemos muy superado, pero quiero que os pongáis en el lugar del público del 72 en Francia, en una sala de París, que van a ver esta película y se encuentran con una justificación de algo que en aquella época fue absolutamente, no sé si moral, amoral, pero por lo menos curioso de ver. Así que espero que os guste El amor después del mediodía, dejaos llevar por la historia, por los protagonistas, porque seguro que vamos a sacar identificación con cada uno de ellos, pese a que posiblemente pues, no hayamos vivido lo mismo. Pero sin embargo son escenas, diálogos y secuencias que alguna de ellas apuesto que se os va a quedar en la cabeza. Así que si tenéis cualquier duda, ya digo, he ido rápido por no teneros aquí demasiado tiempo, pero si queréis preguntarme algo sobre la Nouvelle Vague, que os diga os mandaré una lista también de películas por si queréis indagar. Y de alguna forma, si tenéis cualquier pregunta sobre, oye, necesito saber algo más sobre Alain Resnais, pues me escribís y yo os cuento pues, lo que haga falta. Y si no, el próximo viernes lo comentamos todo en clase. Así que nada, que nos vemos el viernes que viene y disfrutad de la película y de la semana, claro, que ya viene el verano, coño, que ya estaba bien. Nada, cuidaos mucho, un abrazo y nos vemos el viernes que viene.